Buenos días con cada uno de ustedes. A veces uno quiere hacer las cosas y por descuido, porque no debe haber ninguna justificación ante Dios, pues no lo hace. Seguimos con el libro de Santiago en cuanto al tema la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedisteis mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Pero el de mayor gracia, por eso dice, de Dios recibistes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Siempre, además, hay un sinfín de cosas que tenemos que practicar y poner en práctica en las cosas de Dios. Siempre. Santiago considera la ambición o el deseo de riquezas, como dice Pablo, que es la raíz de todos los males. Esa ambición produce discordia entre los cristianos, por lo cual Santiago arremete contra esta actitud y ambición que separa al hombre de Jesucristo. En toda esta sección expone las causas que motivan las discordias entre los cristianos. Por una parte está la envidia de los pobres, por otra la avaricia desmesurada de los negociantes y, en fin, la injusticia de los ricos. La pregunta que asombra de manera personal es: ¿de dónde entre vosotros las guerras y las contiendas? ¿No es de la lucha de vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. La verdadera sabiduría que viene de lo alto, tenemos que marcarla, subrayarla y resaltarla en nuestra vida. Produce paz. Esa es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Produce ¿qué? La paz. Mas esta paz es frecuentemente turbada en las comunidades cristianas por las constantes peleas y los conflictos. La causa de todo esto son nuestras pasiones desordenadas, las concupiscencias, que tienen sede principal en nuestro cuerpo humano. El hombre pelea por las pasiones que tiene en el cuerpo humano. La pasión es algo que no podemos controlar. La pasión es ceder el control de nuestra vida a ese algo
que se convierte en pasión, que nos domina, que sea la cólera, la ira, la envidia, la contienda, los deseos, etc. Nuestros miembros, en los cuales se sirve como instrumento para engendrar una lucha dentro de nosotros mismos. Nuestro cuerpo pelea con nosotros mismos. El hombre anterior, el hombre antiguo, pelea en nosotros mismos. Esta lucha íntima ha sido experimentada por Pablo y muestra como objeto la concupiscencia con los placeres y deleites sentidos como parte de nuestro bienestar y comodidad en la vida. Cuando sentimos estos placeres y deleites, creemos que estamos cómodos en la vida. Y para satisfacer estos necesitan bienes terrenos, porque creemos que lo terrenal nos da felicidad, como tener más dinero, vestidos, joyas, ropa, autos, carros, teléfonos, celulares, etc., los cuales se desean con fuerte avaricia y lo buscamos por diferentes medios. La concupiscencia, que no es domada, que no es dominada, provoca guerras y contiendas. Estas provienen de las codicias que se aspiran de bienes, de posesiones que no se poseen y que se desean ardientemente, se desean con fuerza. Entonces nace la envidia y los celos, pero como ni eso se obtiene con solo desearlo, con solo imaginarlo, con solo un deseo de vanidad, entonces surge la amargura, surge la irritación, surge la alteración, el problema, el pleito, el litigio, que nos llevan a cometer actos hostiles. Por eso el análisis psicológico que hace Santiago es profundo y lleno de verdad. El motivo de no obtener lo que se desea es la falta de una verdadera y auténtica oración. Miles de seres humanos no se dirigen a Dios con las verdaderas disposiciones de la oración tal cual nos ha enseñado el Maestro Jesucristo. Dios da a todos generosamente a condición que se lo pidamos. Dios nos da todo si se lo pedimos, pero esta petición hay que hacerla con buena intención. Santiago nos dice que pidamos los bienes codiciados, pero muchos lo hacen con mala intención. No para sostener la fragilidad humana, sino para satisfacer sus incontrolados placeres. Quieren para hacer goce, para hacer alarde, para burlarse, para incomodar al otro, para disfrutar la vida. Es un placer lo que piden. Muchos fieles no cumplen el mandato del Señor. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, que es lo que tenemos que tener como premisa en nuestra vida. Buscar el reino de Dios y su justicia. Sino que buscan la abundancia de cosas para satisfacer sus pasiones. ¿Qué será sus pasiones? No sé, ver TikTok, ver YouTube, conversar, exhibirse, no solamente lo sexual, beber más, demostrar más, pasear, jactarse, comer lo que quieran, satisfacerse solamente de placeres, evitar el trabajo, evitar la parte creativa del ser humano, sino que buscan la abundancia para satisfacer propias pasiones. Los bienes terrenales pueden ser objeto de oración. Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret
Dice, el Padre nuestro nos mandará a pedir el pan cotidiano y además los bienes necesarios para la vida, pero en el supuesto que no nos resulten nocivos. Se puede pedir bienes materiales en la oración con tal que se haga con recta intención, o sea, para mejor cumplir la voluntad de Dios. Si pedimos cosa alguna, que sea conforme a la voluntad de Dios que nos oye. ¿Cómo no vamos a pedirle que nuestros hijos tengan una mejor conducta? ¿Cómo no pedir que nuestros hijos obtengan la sabiduría de Dios? ¿Cómo no pedir que nuestros hijos sean limpios? ¿Cómo no pedir a Dios que nuestros hijos sean disciplinados? ¿Cómo no pedir a Dios que nuestros hijos dejen la mentira? Por supuesto. ¿Quién no aspira a una mejor educación a sus hijos? Es correcto, es válido. ¿Quién no quisiera tener una unidad móvil para transportarte? Porque es necesario llevar a tus hijos al colegio, ir al mercado, ir a la farmacia, al hospital. Claro. Pero hay que pedirla con buena intención, no con el fin de jactancia o soberbia. La segunda causa de estas discordias es el amor al mundo. Por eso empieza diciendo, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Al iniciar esta parte, Santiago, con una severa requisitoria, pues nos dice adúlteros. Porque nosotros somos como la esposa y Jesús es el esposo. Y si Jesús está en el lado espiritual y nosotros en el lado terrenal, entonces somos adúlteros. Fornicamos, preferimos lo terrenal y no lo espiritual que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos almas adúlteras, porque nos gusta el mundo. Los cristianos sometidos a los placeres terrenales cometen un adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento, la alianza de Jehová con el pueblo elegido es representada frecuentemente bajo la imagen del matrimonio. Dios es el esposo e Israel es la esposa. Si esta es infiel al pacto, lo reprocha llamándola adúltera. Un ejemplo de adulterio es que si Dios es su Dios y su rey, ellos buscaban otros dioses y los adoraban, entonces adulteraban. También Jesucristo llamó adúltera a la generación judía que no quería reconocerlo como Mesías. Pablo llama a Cristo esposo y cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Perdonen, señor pastores, si se sienten ofendidos, pero esto es bíblico, porque esto es lo que debemos enseñar, que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no el presbítero, no el sacerdote, y peor el papa, pues. Y no porque sea el papa una figura política religiosa, no, sino porque el papa no lo puede ser. Simplemente es Cristo la cabeza de la iglesia. No dice el papa, no lo dice en la escritura. No dice que ningún pastor es cabeza de la iglesia, no dice que ningún obispo, ningún diácono es cabeza. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Y tienen que ustedes dirigirse a Cristo. Es nuestro deber ir a Cristo. Lo que se aplica al pueblo elegido se podía aplicar a los cristianos verdaderos sucesores auténticos de Israel. Santiago afirma claramente que no se puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo amigo de Dios, porque son dos deseos diferentes.
Son dos doctrinas diferentes, son dos maneras abismalmente diferentes, son conductas abismalmente diferentes, son pensamientos abismalmente diferentes. Los compromisos son imposibles entre estas dos potencias adversas, el mundo y Dios. Y bueno, por ponerle potencia, ¿no? Hablando terrenalmente, porque con un poder celestial, divino, no hay nada que se pueda enfrentar a Dios. No hay nada, no hay forma ni compararlo con un piojo y un elefante. No hay forma. No hay forma. Porque nosotros, ni toda la raza, ni el mundo, ni todo, frente a la presencia de Dios, seríamos un punto. Tenemos que entender que es necesario decidirse por el uno o el otro. Dios dijo: pongo como testigos para hacer lo bueno y lo malo. Y lo importante, dijo: yo te digo, haz lo bueno. Esta es la enseñanza en el eco de aquellas palabras de Cristo. Jesucristo nos dice de otra manera, pero es lo mismo. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. La hostilidad irreductible entre Cristo y el mundo es afirmada por nuestro Señor mismo. Santiago confirma a continuación su pensamiento con la prueba. ¿De acuerdo? Que está inspirada frecuentemente en la Biblia. Que Dios ama con amor celoso a los hombres. Dios nos ama con amor celoso. No quiere que nos contaminemos con nada. Quiere que solo seamos exclusivamente para Él, porque es lo correcto. Sin Él no somos absolutamente nada. Y es un Dios que exige de nosotros el todo, no parte de nosotros, sino exige el todo de nosotros. Y cuando todo nosotros está en Él, créanme, qué cosas extraordinarias suceden en el mundo. Qué cosas extraordinarias. ¿De acuerdo? Qué cosa extraordinaria. Cristo es el esposo de nuestras almas y ama hasta sentir celos. No quiere que lo traicionemos, no quiere que le fallemos, no quiere que lo olvidemos en nada. Por eso el Señor Jesucristo ha infundido el soplo creador en nuestra vida, pues Dios es el único dueño del hombre por la razón que Él nos ha creado. Fuera yo un irracional, o peor que la vaca, peor que el buey, si no es que no reconozco que Cristo, Dios Padre, son nuestros creadores. De acuerdo, Dios quiere para sí solo todo el amor del hombre y no soporta que lo divida con el mundo. Dios no quiere que estemos con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo fue dominado, fue sometido. ¿A quién se le reveló? Y malogró toda la obra creativa de Dios. Todo. Y no nos quiere solamente por ser un egoísta, sino porque Él sabe que si nos dejamos influenciar por el mundo, terminaremos haciendo lo malo. Esto es como hacerse un corte con un clavo oxidado por la piel. Si usted no lo cuida, dice que poquito, va a seguir infectándose. Si no lo trata, va a seguir infectándose. Y tal vez termine matándolo. Así es la amistad con el mundo. Dios nos cuida todo, de pies a cabeza.
El hecho de amarnos de Dios con amor tan ardiente nos otorga una mayor gracia, porque Él, cuanto más nosotros lo buscamos, más se acerca a nosotros y más nos da de Él. Por eso los seres humanos, cuando cambiamos nuestra vista y nos dedicamos a ver las cosas del mundo, nos perdemos. Simplemente nos perdemos. Extraviamos nuestra mirada de Dios. Y qué pena. Qué pena, pues, cuando extraviamos nuestra vista de Dios. Dejamos de ver lo enorme, lo glorioso, lo maravilloso, lo inmensurable, la hermosura de Dios, para dedicarnos a ver historias bobas en las redes sociales, en los medios de comunicación, y preferimos ver una figura de dibujos animados que habla, que canta y sonríe. Bomberías de chicas que bailan sensualmente, mostrando su cuerpo como una mercadería. Nos creemos graciosos viendo ese conjunto de estupideces. Chicas sin intelecto. Mujeres viejas haciendo el ridículo. Se creen graciosas porque se pusieron a bailar. Bueno, pura soberbia, pura vanidad. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Da gracia, porque Dios maldice la casa de los malvados y bendice a los justos. Por eso Santiago entiende que el texto, en un sentido más profundo y más conforme al Nuevo Testamento. Los soberbios son los amadores del mundo, a los cuales niega su gracia y benevolencia y prepara el castigo eterno. Los humildes representan a aquellos que responden a la llamada divina, se someten totalmente a la voluntad de Dios y confían en Jesucristo nuestro Señor. A esto se le da su gracia. Y no es una gracia que dura pocos días, es una gracia eterna. Nosotros hoy en día estamos tan agobiados en hacer cosas tal vez con esfuerzo, pero tan relativas, tan pequeñas, tan pasajeras. En cambio, Dios nos ofrece la eternidad. Pero algo sucede en nuestra mente que no queremos obedecer. Por eso nos explica otra tercera causa de la discordia entre Dios y el mundo. Por eso dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Nos está dando todas las herramientas, la forma, el cómo y el método correcto para hacer las cosas, porque muchas personas no saben cómo hacer las cosas. Por eso Dios está que nos explica mediante Santiago cómo debemos hacer las cosas. Para conseguir la gracia, si vamos a llamarlo de una forma exagerada, superabundante, hemos de humillarnos delante de Dios, someternos a la voluntad de Dios, y con esto venceremos al diablo. Pero vencer al diablo significa que lo tenemos que resistir. Ese es el vencerlo a él, que cuando resistimos y nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, nos resistimos, y al resistirlo, al ofrecerle resistencia al enemigo, él huye de nosotros. No es que lo resistimos y lo destrozamos, lo despedazamos, no, porque no estamos dotados con eso.
nuestra técnica, nuestro método, nuestra forma que es bíblica y nos está enseñando la Escritura es que resistamos. Lo resistimos y se va. ¿Me entiendes? A resistir. Es como tener una discusión fuerte con la esposa. Y se soporta. Ten paciencia. Soporta y ten paciencia. No digas nada, no le insultes, no lo ofendas. Hasta que se agote y se canse. Para conseguir esto, siempre nosotros tenemos que humillarnos. Santiago no dice explícitamente que las armas han de vencer al enemigo, porque esto solo suponía que es bien sabido por los cristianos. El diablo se debe vencer con el escudo de la fe y con la práctica de humildad y demás cosas que Jesucristo nos ha enseñado. Al diablo es vencido, repito, con el escudo de la fe y con la práctica de la humildad. Cuando somos humildes y mansos, créanme que tenemos dos fuertes cualidades con la cual podemos resistir al diablo, porque ya no nos corrompe la soberbia, no nos corrompe la vanidad. Porque muchos decimos, pero este me faltó respeto, pero este no me valoró. Y créame, cuando dejas de lado, basado en la humildad y la mansedumbre, el ego, el yo, que pide respeto, que pide valorización, que pide reconocimiento, créeme que tenemos muchas posibilidades de resistir al enemigo para que huya. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino en la medida que nosotros se lo permitamos. Cuando nos negamos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a hacer lo malo, tal como lo hizo José, que se resistió a tener relaciones sexuales con la mujer egipcia y huyó. ¿Ve? El diablo no tuvo control de él, porque si él hubiese accedido voluntariamente a tener relaciones, el diablo hubiese tenido control de él, acusándolo constantemente. Lo iba a acosar constantemente porque sabía que ha fallado al Dios Altísimo. Porque toda falla, todo insulto, todo incumplimiento, toda desobediencia es contra el Señor Jesucristo. Si obramos bien y estamos sometidos a Dios, no podrá el enemigo hacer nada contra nosotros y huirá. Por eso tenemos que obrar bien y estar sometidos a Dios. Él huye. Dice, no temáis al diablo. El diablo no puede otra cosa que causar, que es miedo. Una de las principales cosas con las que trabaja el enemigo, o su principal herramienta de trabajo, es el miedo, la preocupación o la inquietud. Esas son sus herramientas principales, y como lo dicen algunas personas, la causa de todos los males es el miedo, las preocupaciones, la inquietud. Por eso el Señor nos prohíbe que tengamos miedo, nos prohíbe que estemos preocupados, nos prohíbe que estemos angustiados. Dice, no temáis y huirá lejos de vosotros. No puede dominar a los siervos de Dios, que ponemos toda nuestra esperanza en Dios. Puede combatir, pero no vencer. Nos puede combatir, nos puede enfrentar, pero no vencernos.
Y lo dice bien claro: si nosotros resistimos, huirá lejos de vosotros confundido. Pero ¿cómo hice esa estrategia? Le traté de infundir miedo, le traté de dar preocupaciones, y él cambió y no pude. Porque son sus herramientas conocidas con ellos para atormentarnos, para alejarnos de Dios, para dejar de hacer lo bueno, para desconfiar de Dios, para perderle credibilidad a Dios, para decir en nuestro interior que las palabras de Dios son mentira. Y eso es la intención del enemigo. El huir del demonio es acercarnos a Dios, todo lo contrario. Si queremos alejarnos del territorio del enemigo, pues nos acercamos a Dios. Y al acercarnos al Dios, Él nos dará su gracia y su poder para poder resistir el hacer lo malo. A Dios no podremos acercarnos mediante los afectos de nuestra alma y principalmente en nuestra oración. A Dios nos tenemos que acercar tal cual Él nos está pidiendo, no de una manera sentimentalista, sino de una manera de justicia, de obediencia, de creer en Él, de tener convicción en Él, de tener certeza en Él, de confiar en Él. Y esta es una práctica. Tanto la confianza como la obediencia es como conversar con el papá o con la mamá o con el amigo. Y poco a poco, día a día, de tanto conversar, de tanto tratar, aprendemos a obedecer. Y de tanto conversar y de tanto tratar con Él y de tanto dialogar mediante la oración, vemos que su palabra es certera, que está llena de verdad, que Él es un Dios fiel, que no cambia, que no se perturba con las cosas, y por lo tanto tenemos certeza de andar en sus caminos. Por eso siempre debemos andar conforme Él manda. Si queremos estar en Dios, tenemos que hacer el esfuerzo, no palabrería, esforzarnos por purificar nuestras acciones. No es suficiente decirle que la paz sea el Señor, sea contigo, hermano, sino decirlo sin hipocresía, decirlo con la pureza de nuestro corazón, con el anhelo real que nuestro hermano reciba la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano. Tenemos que hablar con recta intención. ¿Cuál es mi intención? Que estoy haciendo estas cosas conforme Jesucristo me manda y ordena. No para que la gente me vea, no para el aplauso de las personas, no buscando la gloria humana, no buscando comentarios humanos. Una de las condiciones que tenemos que tener es reconocer que somos débiles. Es reconocer que necesitamos la ayuda de Jesucristo. Es reconocer que si no estamos con Él, siempre tendremos tendencia a hacer lo malo. Por eso Santiago insiste que sobre los signos que manifiestan externamente el interior es nuestra conducta de forma verbal, nuestra conducta en el testimonio de nuestra vida, que es según la Escritura. En la Biblia se nos invita frecuentemente a cambiar. Por eso dice, con sumo gozo en las aflicciones. La gente no nos puede ver tristes, desmoronadas, no porque seamos orgullosos, sino porque la palabra de Dios nos ordena así. Y el sufrimiento y las aflicciones pasarán por múltiples problemas, pero nuestra conducta, nuestra forma de respuesta a las aflicciones y tribulaciones es con alegría. En la Biblia
cuando los apóstoles fueran encarcelados, no se ponían a llorar. Cantaban con alegría las canciones, los himnos, los salmos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago nos aconseja a los fieles, ¿de acuerdo?, que hay que gozarnos de todo. Nuestro Señor dice: humillaos delante del Señor y Él nos ensalzará. Él es el que nos ensalza. Él es el que nos bendice, el que nos da gloria. Él es el que nos ensalza. Él es el que nos eleva si nos humillamos delante de Él. No olvides todo esto, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.